Muy buenos días, queridos creyentes y personas ajenas de la palabra de Dios. Les habla el pastor Jorge Luis de Granados Lugo. Son las 9:26 de la mañana, el 1 de junio del 2026, y abrimos nuestro corazón para saber qué es aquello que nos quiere decir Dios. Hoy les traigo esta palabra titulada El síndrome de Santiago. Hay enfermedades del alma, queridos hermanos, que no hacen ruido, no producen fiebre, no derriban el cuerpo, pero destruyen lentamente la capacidad de honrar, de amar y reconocer lo que Dios puso delante de nosotros. Y una de esas enfermedades espirituales se llama, si no lo sabías, el síndrome de Santiago. A duras penas muchos pueden decir aquí, ¿qué es eso de aquello del síndrome de Santiago? ¿Qué herejía va a decir ahora el hermano Jorge? Pues déjenme decir lo siguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno, habla a través de mí, soy tu siervo, ese vaso de barro, nada más. Todos conocemos que Jesús tuvo muchos hermanos y uno en específico, quien se llamó Santiago. Santiago creció al lado de Jesús, compartió la mesa con él, escuchó su voz todos los días, lo vio levantarse por las mañanas, tal vez acostarse, tal vez bañarse cuando iba al baño, hacer de sus necesidades corporales. Lo vio levantarse por las mañanas, ir al monte a orar. Lo vio caminar por los mismos caminos polvorientos que él caminó, las mismas calles, las mismas edificaciones, todo igual. Lo tuvo tan cerca, queridos hermanos, personas oyentes, hermanas o ajenas de la palabra de Dios, que dejó de ver su grandeza. La Biblia dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y hablan especialmente de que sus hermanos, los hermanos de Jesús, de sangre, no creían absolutamente en él, en especial Santiago. Mientras el cielo anunciaba al Mesías que descendería, en el nombre del Padre, que descendería y se volvería el Verbo hecho carne, Santiago veía solamente a un familiar más, a alguien del común, a alguien igual que todos. Mientras los ciegos abrían los ojos, él seguía cerrado en su entendimiento. Y así al día de hoy pueden haber muchas personas que tal vez, y muy seguro que Dios ha puesto a personas al lado de esas personas frías, que no ven, que no pueden oír, que no tienen el entendimiento abierto, porque Dios no les ha dado ese regalo bendito. Dios ha puesto a su lado personas con esa llama bendita, ese resplandor de Dios sobre ellos. Y ni aun así esas personas, estando tan cerca de ellas, pueden ver que han sido puestas por Dios. Mientras los ciegos abrían los ojos, mientras había milagros por todas partes, los enfermos sanaban, los leprosos eran limpiados una y otra vez. Mientras las multitudes lloraban de asombro, él, Santiago, todavía dudaba de quién era Jesús para él, para el mundo. Qué peligrosa puede ser la familiaridad, queridos hermanos, de que yo estoy tan cerca y ya conozco a esa persona, que puedo caer en ese engaño de Satanás, de decir, es alguien normal, es alguien que peca, pero se te ha olvidado que esa vasija, que ese barro que ha levantado Dios, es un ungido, es un ministro, es un pastor que tiene la unción y Dios a través de él se está honrando, pero caemos en esa rutina de que es alguien más. Y qué peligrosa puede ser la familiaridad. Pensamos que es algo tan común. Porque cuando el corazón pierde el asombro, porque cuando el corazón pierde el primer amor,
comienza a perder también el honor, la honra, el respeto hacia el otro, hacia Dios mismo, hacia el mensajero que puso Dios allí, para confrontarte, para estorbarte, para exhortarte, y lo ves tan común, que se te olvida que fue Dios que lo puso allí. Y ese es el problema de mucha gente hoy en día, queridos hermanos, hermanas, iglesia, persona ajena de la palabra de Dios. Se acostumbraron tanto a lo que Dios les dio, que dejaron de valorarlo. Así que, querida persona que estás escuchando esta palabra, ya dejaste de valorar a lo que Dios te dio, a eso que tanto oraste, y cuando ya lo tienes en la mano lo desechas, ya no es extraordinario, ya no te impacta, ya no te asombra. Se acostumbraron tanto a la esposa que ora por ellos, que ya no la honran. Se acostumbraron tanto al esposo fiel, que dejaron de admirarlo por lo que es. Se acostumbraron tanto a padres que se sacrificaron, se siguen sacrificando, que ahora solo ven defectos y defectos, horrores en aquella persona. ¡Hello! Y se les olvida que son barros igual que ustedes. Se les olvida que son barros, de barro donde Dios derrama esa agua bendita sobre esos barros. Se acostumbraron tanto a un pastor que los cuidó, que los cuidaba, que los cuida, que ahora critican más de lo que le agradecen. Se acostumbraron tanto, oh Padre, a la presencia tuya, que ya ni lloran, ni claman, ni se doblegan, ni se humillan ante altar, Padre eterno. Se acostumbraron tanto que dejaron de verte. La Escritura dice: honra a tu padre y a tu madre. Y también dice la Escritura a los ancianos que gobiernan bien: téngales por dignos de doble honor. Así que, queridos hermanos, el síndrome de Santiago convierte lo extraordinario en algo común, en algo normal, en algo como el resto. Y déjeme decirle, aquella persona que se parte el lomo, se arrodilla, se postra, se humilla por su familia, no es alguien común hoy en día, es alguien extraordinario, que tiene esa chispa divina de Dios, que ora y se sacrifica todos los días, y va al Padre y pide perdón por sus pecados y por los suyos. Eso no es algo común. Algo común es hacer lo que hace el resto. Nada. Criticar, deshonrar, mentir. Criticamos lo que deberíamos de celebrar. Herimos lo que deberíamos de proteger. Descuidamos los que un día le pedimos a Dios llorando. Difamamos aquello que antes admiramos en secreto. Envidiamos a personas cuyo precio jamás estuvimos dispuestos a pagar. Y cuando el Padre escucha y te da eso tan valioso, una persona, una palabra, una congregación, un trabajo, y no lo valoras, porque te acostumbraste tanto y no entendiste el precio y el valor que eso significa ante Dios. Escúchame bien. No todo el mundo reconoce un tesoro cuando lo tiene en las manos. Hay personas rodeadas de oro espiritual, de diamantes, santo cielo, de tanta palabra de Dios, pero tienen ojos tan acostumbrados a la cercanía, a lo terrenal, que lo tratan como si fuera polvo, como si fuera algo común, como si fuera algo del resto. Hello.
Jesús mismo dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su propia casa. Y aquí viene lo más doloroso, queridos hermanos, hermanas, iglesia, persona creyente, oyente de la palabra de Dios. Santiago solo despertó, queridos hermanos, y entiendan esto. Y esta es una revelación, y entiéndanlo, en el nombre de Jesús, oh Padre Altísimo. Kadosh Ruah Yeshua, Adonai Elohim Adonai. Esta es una revelación que duele y hay que aceptarla, queridos hermanos. El hermano de Jesús, Santiago, solo se dio cuenta, solo despertó cuando perdió a Jesús de sus brazos. Tuvo que verlo crucificado, tuvo que sentir el silencio de su ausencia, tuvo que experimentar el dolor de no tenerlo cerca, para finalmente entender que había estado a su lado todo el tiempo. Un regalo que Dios le dio. Tuvo que experimentar el dolor de no tenerlo cerca, para finalmente entender que había estado a su lado todo este tiempo. Una bendición de Dios, puesta por Él mismo para ti, pero que no supiste valorarla. No supiste verlo como lo que es. Porque hay personas que solo aprenden cuando pierden. No honran hasta que el asiento queda vacío. No abrazan hasta que ya no hay cuerpo que abrazar. No agradecen hasta que el teléfono deja de sonar. No celebran que la persona que se fue era un regalo de Dios. No reconocen ese regalo hasta que Dios los mueve de su lugar. Y cuando lloran tarde, lo que despreciaron, porque Dios los puso ahí. ¿Cuántos lloran tan tarde, oh Padre eterno, lo que despreciaron tan temprano? La palabra de Dios declara lo siguiente: mejor es el buen nombre que el buen ungento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque muchas veces el valor de una persona se reconoce. Y entiéndanlo, queridos hermanos, esta es una revelación que muchos no la han querido entender, incluso propios hermanos de la iglesia. Porque muchas veces el valor de una persona se reconoce cuando ya no está allí. Por eso hay padres agotados, hay líderes cansados, hay amistades rotas, hay matrimonios destruidos, hay hombres y mujeres de Dios que despreciaron, se desaparecieron silenciosamente de la vida de personas que nunca supieron valorarlos. No porque fueran importantes, entiéndanlo, sino porque estaban rodeados de gente enferma del síndrome de Santiago. Pero hoy Dios viene a despertar nuestra conciencia y nuestro corazón en el nombre de Yeshua. Antes de que pierdas esa bendición en tus manos, honra. Antes que se te vaya de tus brazos, abraza. Antes de que el tiempo pase, agradece. Antes de que la voz se apague, escucha. Antes de que la puerta se cierre, valora. La Biblia dice: da gracias en todo momento. Y también sobre toda cosa guarda tu corazón.
Porque hay personas que un día fueron respuestas de oraciones y hoy son tratadas como si fueran reemplazables, desechables. ¿De qué te valió estar de rodillas y llorar por esa bendición y ahora lo desprecias? ¿De qué te sirve haber hecho eso? Si tratas a esa esposa, ese trabajo, que Dios nos libre de abrir los ojos demasiado tarde, queridos hermanos, hermanas, iglesia. Que nunca tengamos que experimentar la ausencia para aprender el valor de una presencia. Porque la mayor ausencia en toda la historia fue que vino el Hijo de Dios. Estuvimos tan cerca de Él y no lo vimos. Podemos caer en eso, queridos hermanos, y seguimos cayendo. Y si Dios puso algo hermoso en tu vida, algo que oraste, una familia, un esposo, un amigo, un líder, un ministerio, una oportunidad, una relación sana, no la descuides, no la desprecies, no la trates como común, porque lo que no se honra, queridos hermanos, eventualmente se pierde. Dios te lo quita, te quita esa corona y se la da a alguien más que sí la va a valorar. Y hay pérdidas que no fueron causadas por el diablo, no, fue por tu culpa, fue por ti mismo, por ti misma, sino por un corazón que dejó de valorar lo que tenía, lo que Dios le había dado. La Escritura declara, la Escritura dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¡Qué ironía tan poderosa, oh Padre eterno! El mismo Santiago que un día no reconoció el regalo que tenía cerca, que veía a Jesús haciendo milagros, proezas nunca antes vistas por el amor tuyo, Padre eterno. Te tuvo tan cerca, escuchaba tu voz, lo veía tan cerca como se vestía, como salía de la casa. Y multitudes le seguían. Sabía en su corazón que algo tenía ese hombre de diferente. Tu esposa, sabías que tu esposo, ese regalo que Dios te dio, tenía algo diferente, esposa, esposo. Y aún así decidiste despreciarlo, despreciarla. Terminó escribiendo sobre los regalos perfectos que vienen de Dios. Que hoy vuelva el asombro, queridos hermanos. Que hoy vuelva la honra, que hoy vuelva la gratitud. Porque quien aprende a valorar la presencia, jamás tendrá que llorar la ausencia. Les ha hablado el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo en el nombre de Jesús, de Yeshua. Dios los bendiga, hermanos. Amén y amén.